Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un tutorial para hacer presentaciones en LaTeX. Vamos a utilizar el ambiente de Overleaf para hacer este tutorial. Iniciamos con un nuevo proyecto. Lo vamos a llamar taller para presentaciones. Pues él automáticamente me lleva a uno que es artículo. Aquí automáticamente me presenta un error. Sin embargo, pues vamos a comenzar a trabajar y corregirlos por el camino. Entonces, para hacer una presentación utilizamos la clase de documento Beamer o el document class Beamer. Entonces ahí ya tenemos una pequeña presentación. Igual que todos los documentos, pues deben de tener un título, un autor y una fecha. Y aquí automáticamente le coloca la fecha y se la coloca en inglés, dado que es el idioma al cual está adscrito nativamente el Linux. Entonces vamos a hacer un user packard para llamar nuestro idioma. Y traemos la fecha de hoy. Bueno, todos los documentos tienen la misma estructura, tipo documento, el preámbulo y el cuerpo del documento en sí. La pequeña diferencia con los demás documentos acá es que tenemos que utilizar frames, pues que son las diapositivas que genera este tipo de documentos. Entonces, por ejemplo, acá en Make o Make Title generalmente debe ir dentro de una frame porque es una diapositiva. Entonces aquí todo tiene que ir en frames. Y acá en esto pues colocamos nuestro título. Y como pues no tiene título, pues entonces esa frame pues entonces la dejamos automática. Entonces, mirando acá, porque hay un error, entonces acá en el título hay un símbolo prohibido en la escritura directa de LaTeX, que es la raya al piso. Entonces vamos a cambiarle ese título. Vamos a taller de presentaciones. Y ahí obviamente se nos irá rápidamente nuestro error, entonces ya no tenemos errores. Entonces aquí en este caso, ya acá en esta parte ya no existen secciones ni nada de esas cosas, sino simplemente frames. Entonces vamos a hacer frames. Y por ejemplo acá sí se le puede dar una frame que es, digamos, la introducción. Y acá dentro de estos mismos frames también podremos hacer
ambientes, como por ejemplo uno para numerar listas, que generalmente es lo más que se utiliza acá en estas presentaciones, que es el ambiente itemize. Como ustedes pueden ver, automáticamente me crea los ítems o la palabra reservada ítems para poder hacer las listas. Entonces utilicemos aquí. Entonces ya damos una pequeña introducción, utilizamos otra vez la palabra reservada y seguimos pues haciendo la introducción sobre este paquete. Entonces podríamos hacer que tiene la misma estructura de documentos para látex con pequeñas variaciones. Utiliza los mismos elementos de látex. Entonces vamos a mirar, por ejemplo acá yo puedo hacer listas anidadas. Entonces vamos a hacer una lista anidada. Vamos a hacer una lista enumerada y es la misma estructura que la estructura itemize. Entonces utiliza los mismos elementos de látex como es el tipo de documento, utiliza un preámbulo y un cuerpo del documento. Y aquí ya podríamos iniciar. Vamos a recompilar y como ustedes pueden ver, aquí tenemos ya nuestras listas muy bien presentadas. Entonces en la introducción pues tenemos acá un conjunto de conceptos y dentro de un concepto un conjunto de subconceptos para poder definir pues completamente esa introducción si se requiere. Entonces yo acá después de enumérate yo puedo seguir con mis ítems y entonces arriba nombrado hay unas pequeñas variaciones y es que dentro del documento todo debe ir en o dentro de las diapositivas y nosotros las llamamos frames. Como ustedes pueden ver, todo lo que esté por fuera pues no generalmente da error, entonces todo debe ir acá entre frames y quizás pues ese es uno de los elementos fundamentales de estas presentaciones. Como ustedes pueden ver, esta es una presentación limpia que pues fácilmente es lo que se llama una presentación completamente minimalista y nosotros podríamos darle algún toque personal. Estos toques personales pues generalmente
es lo que nosotros llamamos plantillas. Esa plantilla pues yo puedo organizarla, formarla, y obviamente que cada autor pues tiene sus propios gustos en poder generar o poder darle unos toques a esta presentación. Para esto hay una cantidad y una variedad de temas y de colores para poderle dar un cuerpo nuevo a la diapositiva. Generalmente pues cada una de las diferentes zonas o regiones o ciudades pues tiene sus propios o sus propias plantillas. Vamos a, por ejemplo, acá utilizar una. Vamos a traerla acá, que por ejemplo es un tema que es de Madrid. Entonces, como ustedes pueden, simplemente al darle ello pues comienza a mostrarme una forma o una plantilla para estas diapositivas, pero comienzan a verse muy densas, muy cargadas, y también puedo cambiar o darle el tipo de color que yo desee. Hay un gran conjunto, hay una galería, ustedes en internet pueden buscarla. Entonces yo podría darle aquí por ejemplo un esquema de colores, y ese esquema de colores pues me cambia toda la presentación. Entonces comienza a cargarse la presentación, y obviamente pues ya eso va del gusto de las personas que hacen pues sus presentaciones. Para mí generalmente los temas pueden cambiar. Por ejemplo, Berlín tiene su propia plantilla, y hoy ahí ustedes ven que comienza a cambiar todo el esquema. Entonces yo podría aquí anular Crane, y ese Crane pues cambia el color porque ahí me presenta el color que original de Berlín. Entonces comienzan a ser un poco muy densas para mí, para mi gusto. Para otras personas pues no creo. Generalmente a mí me gusta simplemente con una variedad de colores muy sutiles como los que me va a mostrar acá. Entonces aquí ya no tendría otro tipo de colores, y simplemente ya con las transiciones o con las características que le dé a mi presentación pues ya son muy particulares. Y aquí dentro de las listas, generalmente las de Itemice o las de Enumerate, yo puedo crear transiciones para cada uno de estos ítems como se hace en las presentaciones normales. Entonces para esto pues yo hago generalmente estos signos de mayor o menor, y le voy colocando cada uno de sus diferentes niveles. Por ejemplo el nivel 1 con un menos. Acá podría ser lo mismo. Nivel 2. Nivel 3. Y así sucesivamente hasta el último nivel. Entonces cuando yo lo recompile, entonces aquí me va a crear unas listas. Entonces aquí me va a salir el primero, el segundo, el tercero, y por ende el último. Si yo acá por ejemplo a este le podría hacer en general, podría generarle este de esta manera, y le digo que vaya de más a menos, y esto me generaría toda esa transición dentro de los ítems de acá de la lista. Entonces si pueden ver ustedes acá, bueno, aquí me falló. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Pues fácilmente es que se me olvidó colocarle los paréntesis.
respectivos para que esa operación o esa acción se realice. Entonces miramos. Y ahí no obtuvimos ningún progreso. Pero ahora quitémosle todas estas transiciones y nos vamos a una general que en lugar de colocarla uno a una, se podría realizar esta. Acá a ver si tenemos éxito. Entonces aquí podríamos tenerla y es lo mismo que haberlas colocado antes. Y ahí tendremos nuestras transiciones. Bueno, entonces aquí esta no me funciona ni nada, tiene que hacer algo particular y eso lo vemos próximamente. De igual manera yo podría generar cualquier otro tipo de transiciones y voy a traer acá una en especial que podría reemplazarla por esta, que es lo mismo más o menos, pero con alertas. ¿Eso qué significa? Que una alerta pues me va resaltando cada una de las diferentes o de los diferentes ítems. Entonces vamos a mirar nuevamente. Entonces fíjense que lo va resaltando en rojo y obviamente aclara más la idea o el ítem en el cual nosotros vamos trabajando. Entonces ahí podríamos hacer toda la transición posible de estas diapositivas. Continuando con la construcción de nuestra presentación, vamos a mostrar cómo generamos vamos a configurar algo especial para nosotros que es el preámbulo o el encabezado y el preámbulo. Entonces de igual manera nosotros podemos hacer aquí unas listas y en el preámbulo pues nosotros sabemos que tenemos los paquetes las librerías, podemos generar ambientes o nuevos esquemas o macros, podemos crear nuevos comandos y así sucesivamente podríamos tener todos los diferentes elementos y demás. Por ejemplo, para el encabezado es bueno aquí en Beamer agregarle unos elementos adicionales como son un conjunto de colores que me da un paquete que generalmente se utiliza acá, que es el Xcolor, es en la cual como utilizamos temas para colores y temas para nuestros fondos, entonces a veces requiere de todos estos diferentes combinaciones de colores. Los colores básicos que me da Lattice pues son muy pocos, pero y acá con estos elementos pues tenemos una variedad muy grande de diferentes tipos y tonos de colores. Por eso es bueno aquí generar un preámbulo, como habíamos hablado anteriormente, para poder generar todos nuestros diferentes ambientes, nuestros diferentes paquetes que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo tengo ya preparado un esquema
para poder resaltar nuestras presentaciones. Que es el uso de un paquete llamado TeXcolorBox, como les comentaba en el preámbulo, y tenemos una librería que es extraída o hecha con elementos de TeXcolorBox. Utilizamos unas librerías también de un paquete llamado Tix y creamos un ambiente, y un ambiente se crea pues dándole un nuevo nombre. Por ejemplo, lo vamos a llamar cuadro y le generamos pues toda una programación dadas las características de este paquete. Entonces para nuestro caso pues yo lo llamé cuadro y es un elemento que me va a resaltar mi presentación. Entonces voy a utilizar aquí otro paquete que es Tix, que realmente lo necesitamos porque esta librería se basa en este paquete. Entonces nosotros regresamos a nuestro esquema principal y acá en esto, por ejemplo, yo en este frame puedo generar el nuevo ambiente que hice, que lo llame cuadro, y obviamente acá end cuadro. Aquí tengo que darle fue creado para darle un título, entonces elementos del preámbulo, y pues nosotros podemos ver aquí nuestro nuevo concepto. Pues este no nos va a salir correctamente bien porque tiene muy poquito texto, entonces vamos a mirar cómo nos genera nuestro nuevo modelo. Entonces acá lo tenemos y vemos que no ha actuado. No ha actuado porque simplemente lo tenemos aquí en preámbulo, y para que este señor pueda, toca incluirlo porque no lo hemos incluido, y entonces ahora sí debe generarme bueno, ya tengo un nuevo esquema de cómo presentar mis listas, pero obviamente todavía tenemos errores, vamos a revisarlos. Bueno, entonces ya corregido el problema, que era un comando que le faltaba al macro que habíamos hecho, y ahora vamos a revisar cómo nos queda nuestro nuevo cuadro. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una forma pues mucho más presentable y suave pues que se requiere para hacer las presentaciones, y obviamente es el toque personal del autor de esta plantilla, que obviamente ha reunido pues varios macros y varios elementos para poder generar esta plantilla. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí ya tratamos de hacer diferentes tipos de listas. Ahora vamos a hacer otra cosa diferente. Ustedes ven que estas listas son pequeñas, entonces pues estaría desaprovechando la diapositiva. Entonces nosotros podemos utilizar dos columnas, y para eso pues tendremos que hacer dentro de el frame un ambiente de columnas, y obviamente le vamos a decir que cada columna
que acá vamos a hacer de nuevo porque un pequeño y en este ambiente de columnas, begin columnas y en columnas. Y acá dentro de columnas vamos a hacer una columna y vamos a decirle que me la deje de 5 centímetros. Y ya próximamente pues haremos otra columna de 5 centímetros. Pues aquí el tema y vamos a mirar si me permite hacer este proceso. Entonces miramos acá y automáticamente me permite hacer 2 columnas. Por ejemplo, pues aquí son los elementos del preámbulo que serían de este tipo y yo podría generar otro similar acá, que por ejemplo yo podría enumerar los paquetes o los tipos de documentos. Entonces para el tipo de documento yo puedo decir que existen los books, Beamer, report, póster, article y así sucesivamente. Podría escribir todos los diferentes tipos de documentos que se pueden hacer en LaTeX. Y como ustedes pueden ver acá ya tenemos nuestra lista en 2 columnas para aprovechar mucho más el espacio pues en las presentaciones. Como se puede ver, aquí ya comenzamos a tener muy densa nuestra página principal. Generalmente lo que yo hago es yo creo diapositivas pues para poder no saturar mi pantalla principal. Entonces, por ejemplo, la de 0 yo la puedo llamar la de presentación, la puedo colocar acá y simplemente desde acá la llamo y le digo que me ingrese la de 0 y es como si tuviera el mismo esquema anterior. Entonces ahí tenemos que también podemos hacer ese proceso, es igual, similar. Y yo podría crear, por ejemplo, la de 1, crear, para no saturar y poder seguir con la explicación. Entonces aquí, input de 1 y voy a tener unas herramientas de acá, del main, el de 0, perdón. Entonces voy a tener una frame completa, que es esta. Si la coloco en aquí, pues simplemente me va a traer la que hice de inicial.
Entonces aquí la tenemos, pero lo que no quiero es hacer esta parte. Simplemente vamos a mirar cómo nosotros podemos colocar acá elementos de otro tipo. Entonces aquí vamos a borrar esto y vamos a decir que vamos a introducir una gráfica o una imagen. Una imagen. Para esto, pues aquí en el main, pues tengo que traer un paquete para poder hacerlo, que se llama Graphics, que es el que me permite introducir gráficas dentro de mi. Entonces, por ejemplo, para llamarlo se dice include graphics, y acá en esto pues tengo que traer la gráfica, pero como no tengo que subir una. Entonces voy a subir una gráfica cualesquiera. Entonces voy a buscar aquí en imágenes, 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 imágenes. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Vamos a ver, esta por si las moscas. Bueno, esta ya sé cuál es. Entonces vengo y la pego acá. Automáticamente ya la imagen está acá y se llama SP03. Entonces le digo que es la SP03, él automáticamente me ayuda y vamos a ver cómo me la ingresa. Entonces vemos que la imagen es muy grande. Mire, es tan grande que ocupa el espacio. Entonces voy a darle una escala, digamos que 0.2 del 1, que es de grande en la referencia de 1, y aquí miramos que obviamente ya me la colocó. Entonces aquí con este yo puedo cuadrar pues el tamaño, puede ser 3, 4, entonces él va creciendo y entonces ahí voy a incluir una imagen, como ustedes pueden ver ahí. Entonces ya incluí esa imagen, entonces yo ya puedo hablar y hablar de esa imagen. También puedo colocar una imagen ya hecha, o sea, y lo más importante, hecha en látex. Entonces por acá, para hacer imágenes en látex, voy a mostrarles unas cositas. Entonces tengo que ir a preámbulo y vamos a colocarle acá estilos de gráficas en látex Tix, que es el paquete. Entonces aquí yo ya tengo hechos los gráficos. Entonces traigo el paquete, traigo las librerías de Tix. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, esta no me interesa. Entonces aquí voy a hacer unos estilos. Por ejemplo, voy a llamar un estilo app, que es para darle unas características especiales a las figuras.
Por ejemplo, acá le digo que un ancho mínimo de 3 de color rojo, las líneas de ancho de 2x, que es una medida que tiene látex, el tipo de fuente. Aquí hago otro estilo que es lab, que es lo mismo para otra figura, y así sucesivamente para una rueda, para un círculo, para lo que se requiera. Y obviamente, bueno, esto no lo voy a utilizar. Lo que está aquí simplemente es para darle unas características especiales a la aquí a la gráfica, a la diapositiva, perdón. Son datos que casi no se notan, pero bueno, ahorita no es del interés. Entonces, con estos elementos ya hechos acá, pues simplemente yo lo llamo y voy a traer mi gráfica, que ya la tengo lista acá. Voy aquí a D1. Entonces, ya tengo listo mi cuadro aquí. Vea, vamos a mirar acá. Vamos a darle acá. Y acá es donde yo voy a colocar mi gráfico nuevo. ¿Qué gráfico es? Mire, es un gráfico que voy a hacerlo en escala 5. Voy a hacer un círculo con las propiedades del app que habíamos hecho antes. Y voy a colocarle una leyenda que diga o que me identifique a esa figura, y aquí le voy a dar unas características especiales. Entonces esto que está acá es una figura parecida a la que nosotros ingresamos acá. Entonces vamos a mostrarla y esperamos que me dé correctamente. Mírela. Entonces, como ustedes pueden ver, son elementos que yo puedo hacer y colocar acá dentro de la parte de, de Beamer. Y ustedes ven que entonces tengo unas características especiales, y yo quiero que queden estas dos figuras pues de una manera adecuada. Pues entonces aquí le voy a dar una escala de 4 para que esta crezca y obviamente se balancee en tamaño con la otra. Entonces allá vemos, inclusive me queda muy grande, y obviamente yo puedo darle 3.5. 0.35, perdón, del tamaño original. Entonces ahí se va acomodando y ahí vamos obteniendo un equilibrio. Fíjense que yo le puedo dar aquí el título si se quiere, y si no le doy títulos pues simplemente se lo quito al cuadro y lo dejo así en blanco. Siempre hay que dejarle los paréntesis, si no se los dejo pues entonces me va a dar error. Bien, vamos a hacer el experimento para que vean ustedes que siempre debe tener al menos las llaves para el título de ese bloque o de ese cuadro que yo he generado. Bueno, acá otra forma de poder hacer transiciones dentro de estas frames. Cuando tenemos gráficas, pues hay un elemento que es este, que lo vemos acá, que es OnSlides, en la cual me permite pues hacer las transiciones respectivas. Por ejemplo, yo acá podría generarle la primera y obviamente abro y cierro. Entonces esta gráfica podría pues salir de primera, esta podría ponerle de segundas y esta de terceras, porque de alguna manera hay que explicar algunas gráficas. Si generalmente la queremos explicar por partes. Entonces, como ustedes pueden ver acá, vamos a hacer bueno, esta 3, y así sucesivamente podrías a cada uno de los elementos. Siempre este OnSlides debe cerrarse con este paréntesis, de lo contrario pues me va a generar cualquier cantidad de errores. Entonces vamos a compilar y mostramos cómo es ese proceso. Entonces, si ustedes ven acá, bueno, aquí debe haber algún error.
pues no es nada más ni nada menos que el error que les había comentado que no se debe hacer. Este no lo hemos comentado y es como si estuviera abierto y por eso me da los errores que tenemos ahí. Entonces ahora sí debe desaparecer esos errores y ya obtenemos pues nuestras transiciones. ¿Ve? Entonces cuando voy a hacer las transiciones, pues el que voy a tener y voy generando pues cada una de las gráficas. Por ejemplo, eso se hace muy especialmente para las hechas en látex, que yo puedo ir generando por grupos de comandos que me generan cada una de esas gráficas. Entonces si nosotros podemos ver acá y que hacemos crecer esto, generalmente esta última de acá, vemos una cosa acá. Si ustedes ven acá SP03 y SR3, pues vemos que esta se está pixelando. En látex pues no se pixela porque generalmente látex es un dibuja vectorialmente, mientras que estas pues ya es por píxeles. Entonces ahí tenemos que hacer figuras en látex, pues son limpias, claras y precisas, ahí como ustedes lo pueden ver. Entonces ahí miramos esa parte. También yo podría hacer otro tipo de elementos dentro de las diapositivas. De igual manera yo acá en Beamer puedo hacer todo lo que se requiera. Vamos a quitar esto. Por ejemplo, yo puedo hacer ambientes de ecuaciones. Como esto, vea, entonces ya comienzo a tener otro tipo de elementos para las ecuaciones. También podría aquí en esta parte generar otros ambientes como tablas. Entonces aquí él automáticamente ya me da dos columnas. Yo podría generar otra por acá. Estas barritas centrales me dice que va a colocar líneas entre las columnas. Y por ejemplo yo podría decir acá paquetes. Podría tener aquí por ejemplo símbolos. Y por ejemplo un paquete podría ser tics. Y un símbolo podría ser, hagámoslo así de una vez matemáticamente, podría ser por ejemplo pi. Entonces yo podría hacer aquí muchos elementos. Nuevamente, un paquete podría ser por ejemplo color X. El ampersand pues me separa las celdas. Y otro símbolo podría ser por ejemplo cita, y así sucesivamente podríamos tener muchos más, como papel,
Y otro símbolo yo podría tener, ¿no? Por ejemplo, como new, y así sucesivamente. Entonces vamos a compilarlo y mira, vamos a mostrar cómo tenemos nuestras tablas y las vamos a configurar rápidamente. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, ya tenemos una tabla. Como ustedes pueden ver, aquí está un poco desordenado, pues simplemente por lo que no leímos el salto. Hay que darle el salto a cada tabla, y así sucesivamente, y espero que con esto pues ahora se me ordene mi tabla. Entonces ahí la tenemos. Me faltó algo más porque le coloqué otra fila y entonces otra columna, y entonces no se la hice. Vamos a decirle que tenemos símbolos y operadores. Vamos a ver operadores. Simplemente démosle operadores para no saturar el AES. Entonces acá yo podría darle ampersand, y un operador por decir puede ser square. Listo. Otro operador puede ser fracción. El de división. Otro operador puede ser no sé, tal vez la integral. Desde 0 hasta t de x de t, por ejemplo. Solo por... Pero perdónenme porque todos estos deben ir entre símbolos. Que son generalmente composiciones matemáticas. Y ahí obtendremos nuestros operadores. Y aquí me trae unos errores. Por supuesto, todo esto es porque cada uno de estos señores necesita también estar entre signo de fórmulas. Y ahí le damos nuestro. Y ya obviamente eliminamos. Y aquí ya comienza a tener sentido. Entonces simplemente, como ustedes ven, es una tabla pues simple. Nosotros podríamos darle un mejor trato. Por ejemplo, si queremos que nos coloque líneas entre las filas, simplemente le colocamos hline, y generalmente yo le hago doble hline cuando es el encabezado. Cada uno de ellos pues sí, su hline. Su hline. Y obviamente aquí en la cabecera también debe tener
HLine. Listo. Entonces miramos a ver cómo nos va quedando nuestra tabla. Entonces esta línea bueno, yo creo que esto me va a sobrar. No me acuerdo bien. Aquí está el error. Entonces ya tenemos aquí nuestra tablita bien hechecita. No nos cupo porque obviamente está muy pequeño el espacio, entonces ya sería para dejarla en una sola frame, que esto podría ser de la siguiente manera. Y simplemente este tabular lo traeríamos para acá. Y ahí sí podríamos estar hablando de un solo recuadro para una tabla bien hecha. Bueno, entonces ya nos cabría y vemos aquí que pues tenemos una tabla ya proporcional y así podríamos ir mejorando. Para más información y para más preparación de estos tipos de ambientes, aquí en el grupo Pilates en YouTube pues están todos los diferentes tutoriales para hacer tablas, para hacer gráficos, para hacer mapas, para hacer de todo. Entonces espero que con este tutorial pues hayamos tenido un acercamiento muy preciso hacia la iniciación en la elaboración de presentaciones pues de otro nivel. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz día.